Este, y bueno, le cedo la palabra a Andrés. Gracias a todos. Bien, muchas gracias Matías por la introducción y por invitarnos. Voy a poner a compartir, ustedes me dicen si está viendo mi pantalla, ¿se ve? Sí, se ve perfecto, Andrés. Bueno, bienvenidos a todos. Un poco la idea hoy va a ser recorrer, seguramente muchos ya han escuchado el tema, han participado en otras charlas o han leído. La idea de hoy, o lo que intentaremos hacer, es acercarlo un poco más a cosas más prácticas o más entendibles para todos. Probablemente quizás haya alguno también que tenga interés en cosas más complejas o más técnicas. Eso lo podemos tomar en otro momento. Quizás si tienen preguntas igual las pueden hacer y quizás algunas las pueda contestar yo y si no otras las contestaremos luego. Pero más la idea de esto es tratar de bajar a tierra algunos conceptos para entender qué es lo que se puede hacer con esto y qué aplicabilidad tiene en cosas concretas y posiblemente en vuestras empresas, que entiendo que por algo están acá, ¿no? Pero va un poco hacia ese lado, no tanto a meternos en temas técnicos específicos, sino entender conceptos y a partir de eso ver la aplicabilidad que pueda tener en las diferentes empresas, ¿sí? De todas formas van a haber escritas algunas cosas que no son 100% técnicas, pero se acercan a eso. Después igual esto lo podemos compartir con ustedes. E insisto, si hay más dudas las podemos ir tomando ya sea acá o en otra instancia. A ver, vamos a tratar primero de bajar bien a tierra el tema blockchain. A mí me gusta simplificarlo muchísimo. Bueno, hay mucha gente que tiende esto a mostrarlo como algo súper complejo. A mí me gusta tratar de bajarlo a algo realmente simple, ¿no? Muchas veces decimos que no es más ni menos que una base de datos y algo que se asemeja o que es de última lo que se conoce como el libro mayor, que todos han tenido contacto en mayor o medida con uno de esos, ¿no? Que es algo que se usa para registrar actividades económicas o propiedad o transferencia de activos, ya sean tangibles o intangibles, ¿sí? Este es un concepto que creo que todos manejan. Y ahora, en general, esos libros que se utilizan para esto, ¿no? Para este tipo de registros, hasta el surgimiento de blockchain, estaban siempre centralizados. O de hecho diríamos que la mayor cantidad de industrias hoy en día siguen estando centralizados, ¿sí? ¿Y eso por qué? Porque, bueno, tiene que haber alguien de confianza que brinde confianza a todos estos intervinientes de que no hay nada, digamos, que sea incorrecto dentro de ese libro. Entonces ponemos la confianza en alguien que hace eso, ¿sí? Acá hay diferentes ejemplos. Digo, en un banco, por ejemplo, nosotros confiamos en que el banco lleve las diferentes cuentas, ¿sí? y que esa información sea fidedigna. Nosotros confiamos plenamente en lo que hace el banco, o lo mismo lo que puede ser un registro de tierras, acá en lo que son las intendencias o municipalidades, donde está eso, y damos por cierto de que esa información es válida, ¿sí? Pero bueno, puede pasar de que esos registros no sean confiables, ¿sí? Ya sea porque la persona en la cual nosotros depositamos esa confianza hace algo incorrecto o simplemente porque en algún momento comete un error al introducir algo de información, ¿sí? Entonces, bueno, acá lo que aparece con blockchain, en particular surgió con el surgimiento, ustedes saben, blockchain surgió a partir de lo que fue Bitcoin, ¿sí? Es como el concepto surge en ese momento. Surge como este libro que estamos hablando, centralizado, esta base de datos de información, pero que en lugar de estar controlada por una persona, es algo que está descentralizado, ¿sí? Donde pueden participar muchas personas que no confían entre ellas, pero con la certeza de que esa información que está ahí no se puede modificar una vez que se ingresa, ¿sí? Entonces, eso también tiene ciertas características y ventajas, que es
que no se puede censurar o excluir, cualquiera puede participar. Acá estamos hablando obviamente de lo que es una blockchain pública, ¿sí? Acá también están custodiadas las transacciones y no puede haber nadie malintencionado que logre modificar esa transacción, ¿sí? Y no se pierde información. Esta información está distribuida entre muchísimos nodos, que en principio cualquier persona los puede tener, ¿sí? Entonces se cumplen con estas características y tiene estas ventajas, ¿sí? Y lo que rápidamente las personas que empezaron a trabajar con esto se dieron cuenta es de que este concepto podría ser utilizado para diferentes industrias y no solamente para lo que es el manejo financiero, como es el caso de Bitcoin, ¿cierto? No sé si hasta ahí estamos bien, yo sigo avanzando, cualquier cosa me interrumpen y lo vamos viendo, ¿sí? Entonces, el Bitcoin, que fue, digamos, el comienzo de todo esto, es, insisto, un libro mayor, que es público, que tiene todas las transacciones que se han hecho. Es decir, eso, ahí se van acumulando en ese archivo, y lo vemos en esa base de datos, se van acumulando desde la primera transacción hasta la última. Es un archivo que va creciendo, donde yo puedo verificar cuál fue cada una de las transacciones que se hizo y, como decíamos, que no se pueden modificar. Hay algunas condiciones que se tienen que cumplir para esto, ¿no? Quizás nos meteríamos quizás en temas muy técnicos, pero por ejemplo, habrán escuchado hablar de los mineros, se tiene que dar de que alguien no tenga la capacidad más del 50% de la red para minarlo, pero en general eso es algo que los propios mineros tratan de contrarrestarlo para que siga existiendo esto, ¿no? Pero en principio, ya le digo, esta información, garantizamos de que esta información es inalterable dentro de ese libro mayor. Y este tema de la cadena de bloques lo que permite es eso, garantizar a las participantes que no confían entre ellos a interactuar, garantizando que esa información no puede ser modificada. A ver, bueno, esto más o menos habla de lo mismo. Acá refiere un poquito de información de lo que es un bloque. Como ustedes saben, ¿por qué se llama cadena de bloques? Estos se van juntando otras acciones en lo que se conoce como un bloque, ¿sí? Que tiene un encabezado y datos para cada una de las transacciones. Y a través de lo que es temas de criptografía, se van uniendo, es decir, se van generando información que va uniendo esos bloques hasta generar esa cadena. Entonces, cualquier modificación que yo haga en un bloque de esta cadena altera inmediatamente todo el resto, lo que permite descubrir de que alguien está tratando de alterar esta base de datos, ¿sí? Bueno, y también habrán escuchado hablar de lo que son las blockchain privadas. El concepto en sí es el mismo, ¿no? Tener una base de datos en la cual la información no puede ser modificada. Una vez que defino algo en esa base de datos, esa información no cambia. Pero bueno, en este caso, cuando tenemos una red privada, para yo poder participar de esa red, necesito, bueno, ser parte de algo, ¿no? Es decir, va a haber alguien que o un grupo de personas que van, o de empresas que van a controlar el acceso a esta red, ¿sí? Acá por eso los más puristas de blockchain dicen que, bueno, que en realidad eso no termina siendo una blockchain, pero más allá de esta discusión teórica, insisto en que el concepto que se maneja es el mismo, con la diferencia de que en este caso los que participan de esta blockchain son un grupo específico de personas o de empresas, ¿sí? Tienen ciertas ventajas y desventajas. Esto obviamente desde el punto de vista empresarial siempre se genera el temor de qué pasa con la información que queda en una blockchain pública, entonces esto da ciertas garantías de determinada manejo de privacidad. También puede ser ahorro de costes, porque en este caso, al no quedar dependiente de las transacciones del valor de una criptomoneda, tengo al menos costos ciertos del manejo de información. Y bueno, como desventaja que no es completamente centralizado, como decía, que esto puede ser un argumento de los más puristas del tema de blockchain, ¿no?
Y también existe algo que se llama consorcios, que esto es como un híbrido entre unas y otras, ¿sí? Que se llaman como parcialmente descentralizadas, en el cual, en principio, bueno, un grupo de empresas definen esta red y, bueno, y cumpliendo con ciertas características, uno podría ser parte de esa red, ¿sí? A ver, entonces, antes de meternos en los casos de uso y a modo de resumen, más allá de las particularidades técnicas que, insisto, no es el propósito ahora de ponernos a discutir sobre eso, estamos hablando de una base de datos, la cual la información que yo pongo en esa base de datos no puede ser modificada. Es decir, que yo puedo ir verificando toda la información que yo he ido poniendo, las transacciones que se dieron históricamente, revisar una por una con la certeza de que nadie pudo modificar esa información. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta esto es donde empezamos a ver para qué puede ser interesante. Sin lugar a dudas, como decíamos al principio, y por algo surgió esto, es muy interesante para todo lo que es el manejo de transacciones en la industria financiera, ¿no? Es decir, yo puedo ir verificando, en este caso, sin intervención de un banco que controle eso, puedo ir haciendo transacciones entre personas, utilizar esto como un medio de pago, por ejemplo, que eso es algo que se está difundiendo cada vez más, ¿sí? Y todo esto hacerlo, insisto, sin la participación de un intermediario. Bueno, con las ventajas que esto tiene de sacar a alguien del medio, de tener la capacidad de manejarlo cualquier persona, etc. Y eso también permite algo que se está haciendo ahora, no era de lo que íbamos a hablar de esta charla, pero aprovecho para comentarlo. Hoy en día se están haciendo avances también dentro de esta parte de finanzas descentralizada para hacer cada vez más operaciones más complejas. Antes era solamente lo que pudiera ser transacciones de una determinada moneda y a partir de eso la compra de un bien. Y ahora ya se está hablando también de lo que se conoce como finanzas descentralizadas, donde o DeFi, donde yo también podría hacer, por ejemplo, un préstamo o depositar un dinero y a partir de eso obtener un determinado interés, ¿no? También todo lo que tiene que ver con estas redes centralizadas está avanzando para poder eventualmente a futuro tener un sistema financiero paralelo que no dependa de lo que es la red tradicional financiera, ¿sí? Pero bueno, lo que decíamos, más allá de esto y las ventajas que esto puede traer para ese tipo de transacciones, la idea es ver después esto en qué otro tipo de industrias se puede utilizar y por qué se hace, cuáles son las características que hacen de que a mí me sirva trabajar con aplicaciones que usen blockchain, ¿sí? Primero, algo interesante a ver es que cuándo es aplicable, porque también ahora en los últimos años, esta fiebre de blockchain, hay mucha gente que tiende a querer utilizarlo esto para cualquier cosa y, bueno, hay veces que esto no tiene sentido, ¿no? Estas son las preguntas que uno tiene que hacerse a la hora de ver si la solución de blockchain tiene sentido o no, ¿no? Si hay una red de negocios involucrada, porque bueno, si va a ser algo que solamente controla una persona o una empresa, la verdad que no tiene sentido hacerlo, ¿no? Si hay un mecanismo de consenso para validar las transacciones, ¿sí? Si tiene sentido verificar lo que es la trazabilidad o procedencia, ¿no? Si es información que luego, por ejemplo, se tiene que ser auditable, ¿sí? Si tiene sentido de que esa información, o si es valioso, digamos, que esa información no pueda ser modificada o manipulada, ¿sí? Y bueno, y por último, si tiene que haber una resolución de disputas que tenga que ser definitiva. Entonces, acá nos vamos metiendo, habíamos hablado de al menos tres áreas que podíamos mencionar. Una de ellas tenía que ver con lo que es trazabilidad, ¿sí? ¿Por qué? A ver, acá estas me tomé el atrevimiento de tomar unas diapositivas de una empresa que es un partner para el cual trabajamos, se llama Subus, una empresa que está en Estados Unidos.
y ellos trabajan con varios temas de blockchain, entre otros trazabilidad, ¿sí? Entonces, acá se habla de que hay un mercado enorme que se llama el mercado sostenible, ¿no? De que marcas o productos que tratan de llegar a unos consumidores a los cuales les interesa entender de dónde surgen cada uno de los productos que están consumiendo, ¿sí? Se habla ya de que, según algunos estudios, ya hay más de un 30% de consumidores que les interesa saber eso, ¿no? Tienen el tema de sostenibilidad, perdón, en su cabeza a la hora de hacer compras, y que hay más de un 20% que no lo están haciendo, teniendo eso en la casa, pero ya están pensando en eso, ¿no? Y bueno, hay algunos temas que les gustaría entender o que lo ven como un problema: la falta de verificación, la calidad y los costos que esto pueda acarrear. Pero entonces, ¿por qué este tema puede ser interesante? Es lo que decíamos. Si yo tengo la capacidad de, en las diferentes etapas de creación de un producto, definir determinada información y tener la certeza de que esta información no fue cambiada, puedo ir acompañando a la creación de un producto desde principio a fin, poniendo información en cada una de las etapas, para que la persona que finalmente compra ese bien pueda tener la certeza de que esa información que está recibiendo es cierta y conocer qué se dio en cada una de esas etapas, ¿sí? Entonces, este es un caso, yo diría que fue una de las primeras cosas por fuera de lo que es esta parte que decía yo de finanzas, que fue generando cierta atracción, ¿no? Acá hay que ver, por supuesto, cada empresa, qué es lo que hace, qué es lo que vende. Se está hablando hoy día ya de que hay algunos mercados para algunos productos en particular que esto lo están viendo ya como una exigencia, digamos, ¿sí? No es que yo vaya quizás a aumentar las ventas, que sí puede pasar también si apuntas a consumidores, pero por ahora algunos mercados que ya esto lo empiecen a exigir, ¿no? De tener esta cadena confiable de cómo se fue desarrollando un producto para poder venderlo, como decía, en determinados mercados. Entonces, esto vemos que hay un interés creciente en este tipo de productos. Acá, bueno, se muestra una aplicación de cómo se vería. A continuación vamos a ver, esto es hay un ejemplo que ha hecho esta empresa con lo que es trazabilidad de carnes, pero se puede ver que yo tengo una aplicación donde voy a ver un producto, escaneo un código QR, por ejemplo, que pueda tener, en este caso estamos hablando de carne, y a partir de ahí la aplicación me muestra desde el lugar donde se crió la vaca, el tipo de alimento que recibió, también, no sé, si le dieron las vacunas que tenían que darles, en el matadero que pasó, etcétera, etcétera. Los pasos que son más relevantes dentro de lo que es todo el camino que toma ese producto, se van poniendo información en cada uno de esos pasos, y luego el consumidor puede verlo, insisto, con la certeza de que es lo que me da blockchain, la certeza de que esa información no pudo ser modificada. Entonces yo sé realmente qué fue lo que fue pasando en ese producto. Alguien podría preguntarse acá, bueno, pero ¿cómo sé que esa información es cierta? Bueno, me tengo que preocupar obviamente de que en cada uno de estos puntos tenga alguien que haya validado para lo que es el ingreso de información. Pero después tengo la certeza de que otras personas que pueden estar interesadas en cambiarla no van a poder hacerlo, ¿sí? Una vez que se ingrese información, no se va a poder cambiar. Acá está lo que decía, ¿no? Desde identificando, incluso se puede llegar a identificar a la vaca. Bueno, ahí se ve que tiene como una caravana, puede ser un dispositivo NFC, lo que sea, y luego en cada uno de los pasos que sean en el proceso, eso los voy poniendo hasta que luego el cliente final puede ver todo ese camino, ¿sí? Y en este caso en puntual de que hablábamos, que es una cadena muy grande que es, en Perú, que es Supermercados Wong. Todos estos son datos reales de lo que se dio después del lanzamiento de la aplicación, ¿no? Aumento de ventas, vemos que hay una interacción grande con la aplicación. Entonces, bueno, se corroboró que existe un interés creciente por lo que tiene que ver con lo que es trazabilidad
de productos, sostenibilidad de productos, ¿sí? Y esto es algo que esta tecnología nos puede dar. Andrés, Sí, tenemos una consulta sí. de parte de Guillermo que dice, ¿hay tecnologías que permitan tomar los registros? Bien. Guillermo, dale, dale, Sí. dale. No, yo creo que entender que va en línea con lo que decía ahora. Sí, ese es hay compañías, por ejemplo, que lo que hacen es que en este camino que mostrábamos, en determinados puntos, ponen también entidades certificadoras, ¿sí? Que hoy ya existen, lo que hacen es que en vez de esa información manejarla de otra forma, lo hacen a través de blockchain. No sé, pongo... Andrés, sí. Guillermo en realidad, más que consulta, estaba confirmando la declaración de Ah, que hay tecnologías que permiten tomar los registros. Ok, perdón. Sí, bueno, también yo puedo tener sí, bien, puedo también hacerlo en algunos puntos que ya tenga quizás algún dispositivo que funcione automáticamente, que ingrese información, que solamente sería en ese caso garantizar que está calibrado, ¿no? Me estoy refiriendo a temas que tienen que ver con IoT, ¿no? Sí, hay diferentes mecanismos, sí, hay que, digamos, preocuparse, como en todo proyecto, de tener la certeza de que la información que se está ingresando es fidedigna, pero insisto, lo que nos da esto es que una vez que se ingresa información, esa información no puede ser modificada. ¿Sí? Ahora, bueno, nos metemos en el tema de contratos inteligentes. Y acá quiero diferenciar algo porque hay un tema que tiene que ver con contratos inteligentes dentro de lo que es blockchain. Es decir, luego que surgiera Bitcoin, digamos como que después surgieron muchas cosas, pero algo de lo más interesante, habrán escuchado hablar de lo que es Ethereum y eso lo que agregaba era este tema de los contratos inteligentes, que también, simplificándolo mucho, es, si yo hablo para la red Bitcoin de que lo que tengo es la certeza de que esas transacciones que se hacen no pueden ser modificadas, ahora este siguiente nivel es de que si yo defino una porción de código, ¿no? De código me refiero de un desarrollo de código, de ciertas instrucciones en una computadora, por simplificarlo mucho, eso no puede ser modificado. ¿Sí? Entonces, de nuevo, esa es la parte de seguridad de que yo le diga a alguien, si yo defino algo para que corra automáticamente, ¿sí? No sé, vamos a ver el caso de ejemplo de los que hemos estado trabajando, el caso de seguros, ¿no? Por ejemplo, no sé, un seguro de que es por retraso en la salida de un vuelo, ¿sí? Yo puedo seguirlo como un smart contract que determine que si hay un atraso en el vuelo, se dispara directamente un pago, ¿sí? Y ese software corre, trae la información de vuelos, eso en la jerga de blockchain, se me fue ahora la palabra, se trae esa información de algo externo, ¿no? Un oráculo, ahí me salía un oráculo donde se trae esa información y eso siempre corre sin la participación de nadie. ¿Se puede hacer eso sin existencia de blockchain? Sí, por supuesto que se puede hacer, pero lo que me agrega blockchain es la certeza de que esa porción de código siempre va a correr y no puede ser modificada. ¿Sí? Entonces puedo generar, hablaba ahí del caso de seguros, algo automático que corra a partir de esto. ¿No? Es como un siguiente escalón dentro de lo que fue blockchain. ¿Sí? Acá después hay unos más detalles que después lo pueden leer, pero como concepto básicamente es esto. Yo puedo disparar acciones automáticamente que después tengo la certeza de que siempre que se cumplan determinadas condiciones se van a ejecutar. Perdón. Y ahora también, por eso decía que es un poco confuso, porque si hablamos específicamente para blockchain, está este tema de contratos inteligentes, pero también existen lo que son los contratos, llamémosle legales, inteligentes, ¿no? Acá pongo ventaja que tiene digitalizar y automatizar los contratos. Acá ya nos pasamos a otro tema, el cual también tiene ciertas ventajas de manejarlo con blockchain. Existen ya herramientas, acá estamos mostrando algo que es una herramienta que se llama Monax, con la cual también hemos trabajado y suscribo a ese representante para Latinoamérica. Lo que se hace acá uno define un determinado contrato que tiene ciertos parámetros, eso ya es muy simple, digamos, de tener cierto template y cargar ese contrato, y yo lo que puedo definir son
más allá de alertas de cuándo vence el contrato o cuándo hay que renovarlo, también podría, por ejemplo, definir que cada determinado tiempo se envíe un link de pago, no sé, a alguien para que me pague un fee mensual de ese contrato o cualquier otra cosa que yo pueda hacer integrando esto con otras herramientas. Ahora voy a mostrar algo más antes, ¿sí? Y esto por detrás, bueno, sí, ahí hay también todo esto se va definiendo, cada una de estas actividades que se van, a cada una de estas cosas que yo voy definiendo en el contrato, también van quedando registradas en una blockchain para que uno pueda ver cómo se fueron cumpliendo o no cada una de las actividades del contrato, desde lo que es su firma o como puedan ser acciones posteriores que se ejecuten en el contrato, ¿sí? Una vez más, ¿se podía hacer esto antes? Sí, se podía hacer. ¿Qué es lo que cambia ahora? Que bueno, el día de mañana, si alguien tiene que realizar una auditoría de qué fue lo que pasó en determinado contrato, uno puede ir viendo qué pasó en cada uno de esos momentos con la certeza de que esa información perdón, no pudo ser modificada. Disculpe, tomé un poquito de agua. Así que eso también ya está disponible y más allá de estas ventajas que trae el blockchain, súper útil en el momento de tener en una herramienta todo lo que es el manejo de todos los contratos de una empresa, e insisto, con la certeza luego de poder verificar qué fue lo que se fue dando en cada uno de esos pasos, ¿sí? Pero así nos permite esto múltiples integraciones, ya sea con sistemas contables, por ejemplo, para ir viendo, no sé, porque cada mes, por ejemplo, que se genere una factura, que luego generar, por ejemplo, un link de pago, acá habla de Stripe, PayPal, y una vez que se paga, que eso se genere eh, un recibo por eso, también, no sé, que a partir de que se genere un contrato, se define que se cerró un contrato en un CRM, que se genere automáticamente un contrato. Y todo esto, una vez más, disculpen por la asistencia, con por detrás la certeza de que yo puedo tener trazabilidad de todo esto que fue pasando, ¿sí? Y el último tema que queríamos tratar era los NFTs, más que nada porque ha sido un tema un poco de moda, han habido muchas noticias en las últimas semanas sobre este tema, ¿no? Seguramente muchos escucharon. NFT se refiere por la sigla en inglés de Non-Fungible Tokens, ¿no? Los tokens no fungibles, ¿sí? Que son activos digitales representando cosas que puedan ser ya temas digitales o assets reales, tangibles, ¿sí? Esto también, aprovechando la tecnología, lo que yo puedo definir es como un token, algo digital que es único, ¿sí? Eso de ahí es por eso es que no fungible. Yo, por ejemplo, si yo tengo tokens, por ejemplo, si trabajo con Bitcoin, perdón, a mí me da lo mismo. Si yo tengo un Bitcoin, te mando uno y me devuelven otro, el valor que tiene ese Bitcoin es el mismo. Sin embargo, cuando yo hablo de un NFT, dependerá de a qué activo esté asociado en ese NFT. Su valor depende de eso, ¿sí? Entonces, no es lo mismo que yo te envíe uno y tú me envíes otro, dependerá de qué está asociado ese NFT. Entonces, esto también lo que nos sirve en definitiva es para asegurar quién es el propietario de algo determinado, ya sea digital o algo del mundo real, y permite después hacer la transferencia de ese activo de una persona a otra con mucha facilidad y una vez más sin la necesidad de tener intermediarios, ¿sí? Y esto se puede comprar y vender en línea. Y como decíamos, se genera con la misma tecnología con la cual se generan las criptomonedas. Acá lo que estaba mostrando son un par de plataformas en las cuales se puede ingresar. La primera está enfocada en todo lo que son obras de arte digital. Ahí
lo que permite es hacer como una subasta de esas obras de arte, ¿sí? Y bueno, en principio cualquiera puede subirlo y a partir de eso obtener un rédito por su obra de arte. Y la segunda que estoy mostrando ahí son zapatillas o championes, como se dice en Uruguay, que también en general lo que se hace muchas veces son piezas únicas, ¿sí? Y se les coloca en general un dispositivo NFC, en este caso, no NFT, NFC, para poder eventualmente escanear y verificar un código para garantizar de que es esa pieza en sí, y eso se lo asocia al NFT, ¿sí? Que también lo que garantiza es que yo tengo la propiedad de, en este caso, esta zapatilla, este campeón, ¿sí? Y lo que nos decían, este mercado es algo que para nosotros acá en el sur como que no le vemos mucho sentido, pero por lo que he escuchado de gente que está en Estados Unidos con este tema, es algo que se mueve muchísimo dinero, y que incluso decían, uno eventualmente puede reclamar, ¿no? Llevarse las zapatillas a su casa, pero que en la mayor parte de los casos las personas lo tienen simplemente para decir que son los dueños de eso, pero en muchos casos eso queda bajo custodia de la persona que los hizo, ¿sí? Y los tienen como si tuviera una obra de arte, digamos, como una inversión en algún lugar. Dicho sea de paso, esto es lo que ha permitido también de que sea mucho más fácil el acceso a la inversión en arte, ¿no? Yo creo que lo que fue las criptomonedas abrieron también la inversión a muchísimas cosas a través de cripto, ¿no? Que antes era difícil llegar, por ejemplo, o no sé, invertir en un edificio, una casa, solamente con una pequeña porción de valor de esa casa, juntando cripto de otras personas. Bueno, si trasladamos ese concepto a lo que es NFTs, también esto permite lo que es la inversión en obras de arte, simplemente contando con algo de dinero para comprar uno de estos NFT completo o parte de este NFT, ¿sí? Acá algunos sitios también donde uno puede encontrar diferentes obras de arte digital o crear una, ¿no? Y luego dejarla para ponerla a la venta. Y por último, esto lo quería mostrar porque, bueno, llamó mucho la atención. Esto fue una subasta de un artista que se llama Beeple, que esto es como llamémosle collage de unas 5.000 fotos, y que esto se subastó. El precio inicial de la subasta se puso en $100 y se terminó vendiendo si mal no recuerdo, en $69 millones, ¿no? Entonces, bueno, quizás suene increíble, pero bueno, hay un mercado detrás de esto, de las obras de arte, que mueve muchísimo dinero, y que, insisto, de que se hizo accesible a mucho más gente a partir de esto, y que también esto ayuda a que los artistas puedan recibir directamente el dinero sin necesidad de un intermediario, o incluso si hay más de un artista involucrado en una obra, que se pueda hacer mucho más simple la distribución de royalties a través de la tecnología blockchain, de como se hacía antes, ¿sí? Así que eso también es algo concreto que se puede hacer para trazabilidad, ya sea de obras de arte, trazabilidad, o garantizar propiedad, digamos, de obras de arte, o inversiones en obras de arte, o cualquier otra cosa que ustedes se puedan imaginar, ¿no? Acá estamos poniendo ejemplos un poco para fomentar esto, de que puedan ver esto después cómo lo pueden llegar a aplicar en cosas que ustedes tengan en sus empresas. Bueno, Andrés, sí, perdón que te interrumpa antes. Hay una consulta que dice, ¿se puede vincular un NFT a un no fungible tangible? sí, ahí lo que hay que hacer es definir ciertas características que sean únicas de esa pieza que voy a poner, y
y ponerlo como parte de la información que va en ese NFT. Y ahí voy a dar dos ejemplos, ¿no? Una forma de poner algo único es lo que decía, por ejemplo, asegurarnos de poner un NFC o algún otro tipo de dispositivo en eso que yo quiero, ese artículo único que tengo, ya sea de arte o de valor, ¿sí? Asegurarme que eso no se puede quitar de ahí, y bueno, eso va a quedar unido, ese código único queda unido, y eso es lo que ingreso después como parte de la opción del NFT. Existen otros casos, algo que estuve viendo una vez también en el tema de seguros, era lo que era, había muchas pérdidas en lo que era el tráfico de diamantes. Y por lo poco que pude aprender, al parecer las piezas de diamante tienen características únicas. Entonces, ¿qué tiene que ver con las longitudes de las diferentes aristas, la opacidad que tiene? Hay 3 o 4 cosas que hacen únicas a eso. Entonces, todas esas características se definía un hash a partir de eso, y eso también se integraba como parte de la información que tengas para luego poder corroborarlo, ¿no? Pero sí, tengo que encontrar una forma para poder unir algo físico para después poner esa información en este formato digital, ¿sí? Obviamente con lo que son obras digitales es mucho más simple, simplemente se adjunta eso dentro del NFT, pero puede ser más complejo, sí, cuando tengo algo, algo del mundo real, eso llamémosle. Claro, algo tangible quizás Sí, no es tan sencillo, porque tenés sí, que pero hay forma de hacerlo, sí. claro, ok, perfecto, perfecto. Quedó respondida la consulta entonces. Sí, por acá iría un poco la presentación, habíamos dejado algo de tiempo también para intercambiar acá preguntas, respuestas, o alguien quizás tenga también para Hay aportar otra más. pregunta que dice, estimado, ¿algún caso de aplicación de blockchain como herramientas para notariado en proceso de licitaciones? Sí, bueno, de hecho es algo que estamos revisando. En general eso, por ejemplo, sí es algo súper interesante, gracias por la pregunta. Eh, hemos tenido diferentes experiencias con temas de notarización. Es algo típico, digamos, uso de blockchain. ¿Qué significa esto? Bueno, el garantizar en determinado momento que una información, perdón por ser repetitivo, pero va un poco de eso, ¿no? Esto, de que esa información no ha sido cambiada. Entonces, un proceso licitatorio puede ser algo muy interesante, donde lo que se podría hacer en ese caso sería a la hora de que se hace la entrega de información en ese proceso licitatorio, se toma esa información, estoy suponiendo que se hace en formato digital, se genera lo que se conoce como un hash. El hash lo que hace es después meter un conjunto de caracteres que identifican de forma única a eso, a esa información o a ese archivo o al conjunto de archivos que envíe. Y eso se coloca en una blockchain, ¿sí? ¿Para qué? Para que no lo puedan modificar. Entonces después yo puedo ver si esos archivos, después puedo ver si esos archivos son realmente los archivos originales y esos archivos no fueron modificados. Entonces, si yo tengo dudas sobre que en ese proceso licitatorio, mientras está definiendo el ganador, puede haber gente que pueda modificar esa información, cambiar archivos, etcétera, esta es una forma de eliminar eso, porque yo puedo ver al final, o en cualquier momento del proceso, puedo verificar si esos archivos que me enviaron fueron modificados o no. Como se aplica eso, nosotros hemos aplicado también, por ejemplo, para lo que son certificados de universidades, por ejemplo, ¿no? También para garantizar de que ese archivo no ha sido modificado. Lo hemos hecho también con lo que son documentos de comercio exterior, ¿sí? Que a veces es importante entender que esos documentos no han sido cambiados, y lo que hace, insisto, es en los puntos que yo necesite tener un registro, se toma la información, se hace un hash, porque en general en la blockchain no se guardan grandes volúmenes de información, sino que para identificar esos archivos, como les digo, se genera ese hash, ellos sí se guardan en la blockchain, y después en cualquier momento poder ir y verificar de que de eso no fue cambiado. Cualquier cambio, aunque sea mínimo, que yo haga en cualquier archivo, cambie una línea, un punto, lo que sea, inmediatamente el hash va a cambiar. Entonces tengo la certeza de que eso fue adulterado, ¿sí?
Claro, de alguna manera te asegura la integridad de los archivos que de alguna manera vos almacenaste en otro lugar, pero el hash lo almacenaste en el blockchain. Exactamente. Sí, el archivo va a quedar en otro lugar. Si alguien lo modifica, lo modificará, pero el tema después digo, bueno, verifiquemos que realmente el documento final es ese. Bueno, ahí voy, verifico, si el hash coincide, es que es el documento. Si no coincide, es que alguien hizo una modificación, ¿sí? Correcto, De ese documento. correcto, perfecto. Creo que quedó respondida la consulta. Por el momento, a ver, no tenemos otra. Ah, ¿Al- ¿Algún comentario sobre el caso de trazabilidad de energía eléctrica de origen renovable y su certificado mediante blockchain? sí. Bien. Este, acá, esto también sí es interesante. Acá no implementamos nada, pero sí estuvimos participando en un proyecto que utilizaba esto, que en particular eh, era en zonas alejadas, rurales, donde no había acceso a energía eléctrica y lo que se hacía, se le ponía un generador solar a las diferentes casas y luego lo que se hacía era, se podían, digamos, vender energía entre ellos, entonces, bueno, se quería tener certeza sobre cómo era el flujo de energía dentro de esas micro redes que se hacían. Pero sí, eh, claramente, si queremos tener certeza sobre trazabilidad de cualquier cosa, blockchain es una forma de hacerlo. Y ya digo, vi ese ejemplo, vi también, no participé, pero sé que hubo algunos, sé que hay ejemplos de algunas redes de energía en algunos países, tengo que recordarlo ahora, después lo busco, en todo caso se los comparto, pero que utilizan la tecnología para esto que digo, ¿no? Cuando hay muchas veces intercambio de energía en algún barrio o localidad que permite hacer eso y blockchain después da la certeza de cómo hacer el pago o distribución de las cuentas que haya de energía, ¿no? Estás muteado, Matías. Gracias. Me imagino que otro caso de uso puede ser aquellas empresas o entidades que le venden energía a las generadoras de energía. Por ejemplo, en Uruguay hay hogares o fábricas que le venden energía a UTE. Me imagino que también debe haber un caso de uso para ver la trazabilidad de cuánto generan realmente y cuánto deben comprar, cuánto deben pagar. Sí, de acuerdo. Ahí lo pasa, bueno, en el caso de Uruguay, donde está, diríamos, centralizado todo lo que es el control de energía por la compañía estatal, como que uno tiende a confiar en eso, pero agregaría, cuando empieza a haber generación de energía a partir de privados, creo que agregaría un estrato de seguridad o confiabilidad si se manejara de esa forma, ¿no? Correcto, correcto. Bueno, por el momento no estoy viendo otras consultas. A- Ahora apareció algún caso de aplicación sobre movilidad eléctrica. Hugo, ¿vos lo entendés, Andrés? Para poder validar la reducción de CO2. Gracias. Bien. No en particular sobre movilidad eléctrica, pero sí he escuchado de proyectos que utilizan la tecnología como para certificar reducción de CO2. Si eso lo he visto de generación de certificados que se ponen en la blockchain, obviamente por temas de trazabilidad. No lo he visto en particular, probablemente exista y es un tema de mi ignorancia. No lo he visto en movilidad eléctrica, pero sí he visto en otras industrias donde se miden determinados parámetros que pueden hacer una reducción y a partir de eso se calcula la reducción de CO2 y eso se pone como un certificado en la blockchain.
Me imagino que en este caso podría ser aplicable totalmente también para movilidad, ¿no? Ahí me imagino algún tipo de dispositivo IoT que vaya midiendo los kilómetros, por ejemplo, que va haciendo ese vehículo, y a partir de eso una comparativa con lo que sería promedio de un combustible fósil, y a partir de eso el cálculo que se puede ir liberando automáticamente. Yo lo veo perfectamente posible, no lo veo para nada complejo de realizar. Sí, de hecho, participamos en un proyecto, un preproyecto en realidad, para el caso de la generación, o de la generación de carbono en la cría de animales. Bien, bien. Acá, ahora tengo el chat abierto, antes no veía, perdón, porque tenía la presentación, pero ahora, ahora voy viendo. En tema de gestión de gobierno, vemos que hay muchas, eh, muchas consultas e incluso diría que hay dos cosas más para ver ahí. Uno que tiene que ver con lo que es la transparencia, ¿no? En las gestiones de gobierno, y cómo dejar esto reflejado también en una blockchain. Recién hablaban de procesos licitatorios, que claramente puede ser una, pero también puede ser de ir dejando constancia de cómo se gasta el dinero que entra en un determinado gobierno, ¿sí? Sí, claro, necesitan meditaciones, por cierto, sí que lo hablamos recién, eso es uno claramente, pero pueden ser otras cosas también de dejar certificado de cómo se ejecuta un presupuesto, por ejemplo, ¿no? O de cómo fue en principio la definición de ese presupuesto y luego ejecución de ese proyecto. Y otra cosa que hemos visto, sí, ahí sí, Guillermo decía el tema de compra directa, sí, por cierto, me parece que ahí, por ejemplo, puede ser muy interesante que queden escritas las condiciones en las cuales se dan esas compras, para que puedan ser verificadas en algún momento y no se pierda esa información que suele pasar, ¿no? Que hay información que después no se cuenta sobre ese tipo de procesos. Y lo otro que iba a comentar, que existen también gobiernos que han puesto mucho énfasis en lo que es, y que esto va mucho más allá de blockchain, ¿no? Que tiene que ver con el manejo 100% digital de la gestión, ¿no? Hay algunos países que han puesto énfasis en eso, en transformar todos sus procesos 100% digitales, y en algunos de ellos se aplica, en otros no, la necesidad de poner blockchain como algo para agregar confianza en la información que se maneja, ¿sí? Sí, inclusive, además del proceso licitatorio, después podría ser ver de certificar los hitos y el cumplimiento de lo adjudicado, ¿no? Por cierto, sí, 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 por supuesto. ¿Qué tipo de blockchain? En general, este, hay que ir viendo proyecto a proyecto, ¿no? Pero en general yo sugiero, si se quiere ir realmente por temas de trazabilidad y realmente por ir a algo que sea 100% transparente, siempre mi sugerencia es ir a través de redes públicas, ¿no? De blockchain públicas. Pero claro, hay muchas personas que plantean el temor de que si yo utilizo una red pública, voy a estar poniendo información que después puede ser vista por muchas personas. Entonces, para el caso de gobierno, primero que bueno, no debiera haber ningún problema en que esa información sea pública, pero en general, como le decía hace unos minutos, lo que se pone ahí no es información directamente que yo pueda tener, no sé, acceso a una información que pueda ser eventualmente confidencial, sino lo que va a quedar en la blockchain va a ser este registro de este hash que garantiza cuál es la información que se subió y que esa información no se cambió. Entonces, para mí es una forma, insisto, de utilizar algo que da mucho más confiabilidad al utilizar una red blockchain pública, y también permite montar un proyecto de forma mucho más rápida, porque las redes ya están corriendo. No es que yo necesite armar una red privada, conseguir a ver quiénes son los otros actores que van a participar, montar los nodos.
Más allá de que también no es que sea un proyecto que lleve años, algo se puede montar, lo otro ya está, ya existe. Entonces, inmediatamente, si es solamente notarizar determinada información o determinado proceso, es muy simple de hacerlo a través de una blockchain pública. Perfecto, queda claro, Andrés. La pregunta si siempre requieren. Buena pregunta también, porque bueno, cuando se empezó con una de las más usadas era la red de Ethereum. Y sí, esas redes cuando requieren ciertos pagos, pero eso ha ido avanzando. Sí, ahí está bien, menciona las federadas. Ahí, por ejemplo, en Argentina sé que una red de blockchain, justamente, sí, que es la red federal, no me acuerdo exactamente el nombre. Eh, Hay La, otras, la cota, la BFA. bien, eh, exacto. Eh, no ha conseguido toda la atracción que se esperaba, pero bueno. Pero después, por otro lado, existen. La red Ethereum ha subido muchísimo su precio, pero existen hoy en día otras que permiten muchas más transacciones con un precio mucho menor, que es ¿Qué algo más va de acá, ahora? pues, se nos metió alguien ahí. Sí. Pero que, por ejemplo, por nombrar un par que me viene en la cabeza y que hemos trabajado con ellas, puede ser Hedera Hashgraph, por ejemplo, puede ser iOS también, pero sí, también hay algunas federadas que se podrían usar. Sé, por ejemplo, que también el BID está impulsando el uso de lo que se conoce como LACchain, que también en principio en esa no habría costo por transacciones, ¿sí? Pero sí. Si acá mencionan, sí, IBM tiene opciones, sí, por cierto, ahí FoodTrace, bueno, es un clásico ejemplo de lo que es trazabilidad en lo que es la industria alimenticia, ¿no? En ese caso, IBM provee la infraestructura para eso y bueno, y luego desconozco las particularidades, pero bueno, hay ciertas cosas que hay que cumplir y hay que ver ahí un sistema ahí también de incentivos. No recuerdo ahora quiénes son los que terminan pagando por eso, pero sí, hay diversas opciones para hacerlo. Puede ser claramente una opción también. IBM ha utilizado, tiene esa para lo que es trazabilidad de alimentos, tiene también la que se conoce como TradeLens para lo que es todo lo que es el transporte marítimo, que también sé que ha tenido muchísimo crecimiento. IBM, yo creo, dentro de las partes de empresas privadas, ha sido de los que más se han metido en el tema, ¿no? Perdón, estaba otra vez muteado. Bueno, para respetar un poco el tiempo de cada uno, no sé si queda alguna otra consulta. Si no, les agradecemos el tiempo. Esta sesión ha sido grabada, por lo cual la vamos a estar compartiendo a la brevedad. Agradecerles nuevamente y bueno, nos estaremos poniendo en contacto con cada uno de ustedes. Gracias, Andrés. Gracias, Muchas equipo. gracias. Y gracias a todos por participar. Muchas gracias. Hasta luego. Que tengan buen día. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego.